En la, en la imagen, como vemos un motor, un motor 6175, camión minero 793F, que consta de 16 cilindros y cuenta con un sistema de HPSR y también presenta con un sistema de enfriamiento de ATAC. Luego presenta una inyección de combustible electrónico EUI y cuenta con una potencia de 2651 HP. El C175 es un motor métrico que algunos de los pesos de los componentes han aumentado, como la culata, que es aproximadamente un 50% más pesado que 3500 y que requería un dispositivo de elevación. Como vemos aquí, el número 1 es el carril de combustible de alta presión y el 2 presenta el colector de admisión y la bomba de combustible de alta presión. El número 4 compresor de aire acondicionado y la bomba de cebado de combustible. Y el 6 base de filtro de combustible secundario. Y estos son los filtros de aceite motor y esto es el accionamiento de la bomba. Los componentes principales en la parte superior del motor, que es de C175, son los turbocompresores, como vemos aquí en la imagen en el número 1, son los turbocompresores. Después los tubos de escape a los silenciadores, que es el número 2, que vemos aquí a esta parte. Y los conectores de escape, que es el número 3. Estos son los conectores, lo cual conforma como turbocompresores, silenciadores y colectores de escape. El camión de 793F está equipado con un post-enfriador aire, que es el aire post-enfriador ATAC, que es como vemos ahí en la imagen, con el número 5, ya que el aire ingresa al sistema a través de los 4 filtros de aire, como vemos en el número 1, y 4 tubos de aire de admisión, como vemos en el número 2, en el lado de compresor de los 4 turbocompresores, que está en el número 3. El aire limpio de la sección de compresor de los turbos se dirige a través de 2 tubos de salida, como vemos en el número 4, y en los ATAC como el número 5, donde se enfría el aire en esa parte. Desde los ATAC, el aire enfriado se dirige a través de 2 tubos de salida, que es el número 6, y hacia los colectores de admisión derecho y izquierdo. Como vemos acá en la imagen, muestra el flujo de aire, que esto a través del sistema de inducción y escape del aire. El aire limpio fluye a través de los filtros de aire, que es como vemos acá en el número 1. Luego entra al lado del compresor de turbo. El aire comprimido del lado del compresor de los turbos se dirige a través del post enfriador, con el número 2, al colector de admisión y los cilindros individuales. El aire combina con el combustible para la combustión, y los turbos son impulsados por los gases de escape de los cilindros que ingresan a la turbina. Los gases de escape fluyen a través de los turbocompresores, el escape de turbo y la fuerza a través de los silenciadores. O sea, prácticamente entra por esta parte, después por el aftercooler, luego ingresan acá y luego pasa por este sistema y ya se va para, por el sistema de escape, y luego pasa sale por el silenciador. La presión de temperatura del sensor, los 4 sensores, como vemos ahí, que los 4 sensores de presión de aire que entra el compresor, que es el número 3, los 2 colectores de admisión de aire, y los sensores de temperatura, que es el número 4, los 2 sensores de presión y del aire del múltiple de admisión,
y los dos sensores de la temperatura del aire de entrada de turbocompresión, que es el número 6. Y esto informa al SM del motor. Esto es el sensor de temperatura de entrada. La turbina izquierda, que es el número como vemos acá, el sensor de temperatura de entrada de la turbina izquierda. Esto se encuentra en el tubo de escape izquierdo, y el sensor de temperatura de entrada de la turbina derecha, que es esto. Esto se encuentra en el tubo de escape también en la derecha. Los sensores de temperatura de entrada de la turbina miden la temperatura de escape en el lado de la turbina de los turbocompresores. El SM del motor recibe los datos de ambos sensores. Inicia una advertencia para reducir o apagar usando el sensor con la temperatura la más alta. Si cualquiera de los sensores de temperatura lee el 80 grados centígrados o más, el SM del motor envía un apagado del nivel 3 al módulo de BIMS, como alarmando al operador. El SM del motor no reduce la potencia del motor si el sensor de entrada de turbina está defectuoso. La potencia del motor se reducirá cuando la temperatura del sensor de entrada de la turbina alcance a un nivel crítico que puede causar daños en el motor. En esta imagen vemos que el 0% de reducción del motor equivale a una temperatura de 725 grados Celsius para menor de 5 segundos. Cuando la temperatura más alta de la temperatura del sensor de entrada de la turbina derecha o la izquierda se eleva por encima de 725 grados Celsius durante un periodo de 5 segundos. El porcentaje de potencia, la reducción aumentaría en un 2%. Esto puede continuar en incrementos de 2% con cada incremento. Cada incremento dura 5 segundos hasta que la temperatura descienda por debajo de 725 grados Celsius, o el máximo se alcanza a una reducción de 25%. Si la condición se repite y el SM del motor no se ha apagado, el porcentaje de reducción será el mismo que la última de reducción. En la imagen podemos ver que el sensor de temperatura del colector de admisión de aire derecho, el sensor de temperatura del colector de admisión de aire izquierdo, y sensor de temperatura del colector de admisión de aire izquierdo, y vemos también sensor de temperatura de colector de admisión del aire derecho. Aquí son puros sensores donde estos se comunican con el SM del motor. Los sensores de presión de entrada del compresor, como vemos en la imagen, los sensores de presión de entrada miden el aire de presión en cada entrada del turbocompresor individual. Veamos en la siguiente imagen que es el sensor de presión de entrada del compresor. Lee la restricción de entrada más alta, inicia una advertencia o reduce el motor. Aquí vemos en la imagen el derrate por restricción de presión de entrada del compresor, que cada sensor de presión de entrada del compresor mide la restricción del filtro de aire particular. El SM del motor inicia una advertencia del nivel 2 cuando uno de los sensores lea una superación de 7,5 kilopascales. El SM del motor también iniciará una reducción del nivel 2 del 2% cuando uno de los sensores lea una presión superior a 10 kilopascales, ya que el SM del motor puede enviar una señal al módulo BIMS con la información de la reducción. Aquí en la imagen nos muestra el flujo de aire dentro de la culata, el flujo cruzado de C175.
El diseño es ya que es un cambio en el flujo de aire a través de la cabeza, mejorando el rendimiento y la potencia. El aire al ingresar al múltiple de admisión a través del pasaje de admisión, que es el número 1, y fluye hacia el cilindro. Desde el cilindro al aire de escape fluye a través del paso, que es el número 2, que es el paso del escape, y en el colector de escape. La culata de este de flujo cruzado proporciona separación entre la admisión y puertos de escape. La cabeza más alta tiene una elevación de la válvula aumentada de 22 milímetros. Los pasos de admisión y escape son redondeados, lo que esto disminuye la restricción de aire y aumenta el movimiento del aire. En ensamble de presurizador en motor, como vemos en la imagen, esto se usa para detectar fugas en el aire del sistema de admisión, ya que esto se requiere un conjunto de presurizador en cada filtro en la sección de entrada del sistema a prueba. Cuando el sistema de aire está presurizado, se usa jabón para detectar cualquier fuga que hay.